Al punto de asuntos generales, tiene la palabra la Asamblea. Se informa que solo hay un diputado inscrito, que es el diputado José Luis Figueroa. ¿Alguien más desea inscribirse en el punto de asuntos generales? Tiene la palabra el diputado José Luis Figueroa. Permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Antes de entrar a la temática que el día de hoy daré a conocer, quiero manifestar mi reconocimiento a las contadoras, a los contadores públicos por su día, un reconocimiento a su labor, a su profesionalismo y ética que demuestran tener en la práctica de hoy, una labor tan importante para que haya mayores posibilidades económicas en este país. Muchas felicidades. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el pasado 17 de marzo, aprobó con cambios el dictamen de la minuta que reforma las leyes generales de títulos y operaciones de crédito, de organizaciones y actividades auxiliares del crédito y de la Ley de Protección de Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Es decir, aprobó el proyecto que incluye la figura de crédito de nómina con cobranza delegada, la cual tiene por objeto facultar a una persona con carácter de empleadora de realizar los pagos parciales correspondientes de un crédito simple de un empleado o el pago total de dicho crédito. Además, establece que las fuentes de pago de estos créditos sean el salario, percepción extraordinaria de carácter laboral y pagos de honorarios de la persona empleada titular del crédito. Entre otros cambios, la reforma plantea que las personas que acrediten deberán verificar con la persona empleadora previo a la celebración del contrato que los pagos del crédito no excedan la capacidad de endeudamiento del empleado. En caso de que el empleado instruya el pago de más de un crédito de nómina, sugiere la minuta, el empleador deberá realizar los pagos de dichos créditos conforme a las fechas en que fueron recibidas esas libranzas de pago, sin dar preferencia a ninguna persona acreditante. Ante estas reformas ha habido diferentes reacciones. Por un lado, a través de redes sociales, el senador Ricardo Monreal Ávila afirmó que la propuesta enviada por la colegisladora que propone regular el crédito de nómina con cobranza delegada se analizará detenidamente y, como siempre, anteponiendo el interés de las y los trabajadores. Al mismo tiempo, el presidente de la Junta de Coordinación Política adelantó que las y los senadores de la República se reunirían con diputados federales para buscar consensos sobre el proyecto. Por su lado, el presidente López Obrador no habló de consensos, sino de vetar esta ley, de aprobarse también en el Senado, porque dijo, el salario es sagrado. Por su lado, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios del Servicio Financiero, CONDUCEF, ha hecho público su posicionamiento en relación con el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados sobre el crédito de nómina con cabecera con cobranza delegada, siendo la institución encargada de la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros, indudablemente que debemos de atender su posicionamiento, porque es quien mejor conoce las entrañas del sistema financiero y conoce todos los abusos y atracos que bancos, financieras, cajas populares y tiendas como Coppel, Electra, Chedraui y otras tiendas departamentales abusan con sus usuarios. La CONDUCEF puntualmente señala de manera certera
las afectaciones al trabajador. Su comunicado, y me veo obligado a leerlo completamente por su importancia, dice así, textualmente: desde la presentación del dictamen en el Senado, hemos planteado consideraciones dirigidas a proteger los intereses de los trabajadores usuarios de los créditos de nómina con cobranza delegada que actualmente operan al margen de cualquier disposición. En particular, respecto del dictamen aprobado, hemos señalado que, 1, es contrario al principio de progresividad establecido en el artículo 1 constitucional, en el cual se establece que los derechos no pueden limitarse, restringirse, eliminarse o desconocerse de forma alguna en perjuicio de los ciudadanos, siendo que éste contiene disposiciones que van en contra de lo previsto en los artículos 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo y 38 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Tope de endeudamiento 30%, así como los créditos del Poder Judicial que tutelan los derechos de protección al salario de los trabajadores. Segundo, crear la libranza con carácter de irrevocable es una medida que limita totalmente la posibilidad de que los usuarios cambien de institución o tipo de crédito, si éste no resulta conveniente o bien encuentra otro esquema de refinanciamiento más beneficioso, independientemente de que la diferencia en tasas sea mucha o poca. Tercero, siempre hemos dicho que la capacidad de endeudamiento de una persona no debe de exceder el 30% de su percepción o ingresos netos, de ninguna forma sobre sus ingresos ordinarios o brutos. La percepción neta es una realidad, el margen estricto de maniobra y de gasto que tienen los ciudadanos para subsistir. Reiteramos que cuando una persona compromete más allá del 35% de su ingreso neto, tiene un alto riesgo de impago y como consecuencia conflictos económicos, familiares, personales, producto de un sobreendeudamiento. Cuarto, el sobreendeudamiento al que está expuesto una parte considerable de los empleados del sector público o nivel federal, estatal y municipal ha propiciado que un alto número de trabajadores reciban cantidades muy por debajo del nivel de subsistencia, lo que genera un severo problema social de sobrevivencia, así como un total desinterés por las labores que se desempeñan en el servicio público. Quinto, no menos importante es señalar que el costo anual total promedio que ofrecen las instituciones financieras denominadas sociedades financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas, CEFOM, ENR, conocidas coloquialmente como nomineras, exceden las tasas de interés que por crédito de nómina o créditos personales ofrecen otros agentes del sistema financiero mexicano, por ejemplo, los bancos. Sexto, es importante resaltar que las nomineras han otorgado créditos a trabajadores cuyo riesgo crediticio es bajo, ya que la fuente de pago está garantizada a través del propio salario del trabajador, por lo que no se justifican las altas tasas de intereses. Séptimo, prevé obligaciones excesivas para los patrones, entre los que se encuentran los gobiernos federal, estatal y municipales, para dar aviso en 24 horas respecto de la disposición de los recursos del crédito a las acreditadoras o acreditados trabajadores y acreditantes instituciones financieras, convirtiéndose en depositarios y obligados solidarios con todos los efectos legales correspondientes, además de la responsabilidad de registrar contratos. Adicionalmente, la administración de la retención de la nómina y los enteros a la institución financiera
que se convierte en una carga para las áreas de recursos humanos de los patrones sin posibilidad de realizar cobro alguno. Octavo, se contempla la posibilidad de refinanciar los adeudos de los trabajadores acreditados, lo cual podría generar que en el costo de los créditos se incremente y resulte exorbitante, ya que se trata de una nueva obligación. Termino la lectura textual. Compañeras y compañeros diputados, yo comparto la posición del presidente López Obrador en cuanto a vetar esta ley si se aprueba y no se le da por buscar consensos, como lo ha expresado el senador Ricardo Monreal. Aquí se necesitan definiciones. ¿Se está del lado del trabajador o se está de parte de los usureros? Termino. Fue en el gobierno de Felipe Calderón en donde en un nuevo esquema fiscal se apertura este esquema de usura que desafortunadamente no trajo beneficios. Parcialmente se pudiera interpretar que el trabajador adquiere una capacidad de endeudarse más allá de lo previsto por la ley. Me tocó a mí tener que estar tomando en varias ocasiones la delegación del ISSSTE para poder obligar por convenios de la Secretaría de Educación de Zacatecas, en ese entonces la Secretaría de Educación y Cultura, el instituto, el CENTE, por los convenios que hicieron con varias financieras, pelear por recuperar la capacidad de sobrevivencia de muchos trabajadores de la educación. Y tuvimos que ir a esquemas de reestructuración, porque era un problema que tenía un impacto ya de insolvencia a las familias de los trabajadores y ya no era factible, y tuvimos que obligar a que quienes estaban generando esos convenios Presidente, parcialmente en ello. Termino. Y esto no nada más nos pasó al sector del magisterio, le pasó y le pasa actualmente a muchas familias que le permiten las financieras viole la propia ley y viole su propia capacidad de estabilidad para el hogar en materia de ingresos, y va más allá en los esquemas de deuda. Por eso era importante señalar este tema que hoy socialmente sí tiene muchos afectados en la práctica de usura. Es cuanto, diputado presidente. Para hechos, presidente.